Saludos desde el estudio Aracelis Melo en el canal AME de República Dominicana. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de la fuerte acusación en el libro de Satahuaque. Hablaremos de las increíbles condiciones en el nuevo contrato de la Coyentrix, del crimen de las medicinas falsificadas, del nuevo discurso de doña Margarita, del hongo del banano que si se mete aquí, bueno, de la falsificación de documentos, señores, una epidemia sin control, de a qué vino Clinton al país, de lo que debió hacer el ministro de Turismo desde el principio y de muchos temas más. Así que comenzamos. La reflexión está a cargo del doctor Juan Yadó, economista, consultor y experto en turismo. Juan. Gracias, Freddy. Un tema obligado de estos días es el manejo que han dado las autoridades y el país en términos generales sobre la crisis que ha confrontado la imagen turística de nuestro destino turístico. Han habido una cantidad de opiniones sobre lo que debió hacerse. Nadie ha salido con una estrategia razonable y coherente para enfrentar esa crisis. Pero para tener una idea sobre los pasos que debieron haberse dado, primero es necesario tener en consideración que el 95% de las habitaciones hoteleras que tiene el país, que son de clase mundial, es decir, que son utilizables por el turismo internacional, son de propiedad extranjera. Nosotros no tenemos una industria turística propiamente dominicana. Lo que tenemos es una industria turística internacional en territorio dominicano. Y realmente ese conglomerado de propietarios extranjeros, a quienes le tocaba en primera instancia tomar medidas para contrarrestar el efecto negativo que pudo haber tenido la crisis de imagen que hemos sufrido en los últimos tiempos. Sin embargo, la gestión en ese sentido de Azonahores, que es la organización que los representa, ha sido muy taimada, parca diría yo, y se ha limitado a confirmar que nuestro país es un país seguro. Aparentemente no ha habido un interés en hacer gestiones más contundentes. E inclusive han habido algunos empresarios del sector que se han manifestado en contra de ponerle atención especial a lo que ha pasado. Me refiero más específicamente a José Natalio Redondo, el expresidente del Clúster Turístico de Puerto Plata, que opinó que deberíamos ignorar el impacto de la crisis, que eso era lo que más le convenía al país. De manera que de parte del sector privado, la respuesta que se ha dado ha sido muy limitada. De parte del sector público, a quien más le competía intervenir era naturalmente que al ministro de Turismo. El ministro de Turismo también ha tenido una gestión bastante limitada. Primero se dijo que estaba de vacaciones en España, luego se dijo que iba a reunirse con turoperadores de Nueva York y no se reunió, finalmente se dio esa reunión. Pero las declaraciones del ministro también han sido las mismas de Azonahores, asegurando que el país es un país seguro. Lo que ha quedado claro de toda esta crisis es que el país necesita desarrollar capacidades especiales para confrontar crisis como la que acabamos de pasar. Debe desarrollarse el personal calificado y no depender de firmas especializadas extranjeras que hagan el trabajo. Y debe comenzarse
por reorientar la promoción turística internacional a fin de que sea manejada por firmas de publicidad local que la tenemos muy buenas y que pueden manejar este tipo de cosas siempre y cuando se licite la gestión de la promoción de manera idónea y transparente. Para nosotros esta crisis tiene que haber dejado una lección. Ojalá y tanto los líderes del sector privado como los del sector público hayan asimilado las lecciones que debemos haber derivado de esta inesperada crisis de nuestro turismo. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. En los últimos días en la provincia estuvo localizada sobre el territorio y descargado tal como ayer su... Comenzamos hoy felicitando al señor Satawake, el esposo del ex embajador James Brewster, por el libro que publicó, donde afirma que el crecimiento económico de nuestro país en los últimos años es el reflejo de inversiones dudosas, muchas provenientes del narcotráfico o de chavistas que han robado en Venezuela y han salvado ese dinero invirtiendo aquí. ¡Wow! Digo, independientemente a que el asunto haya sido refutado, aunque no formalmente por el Banco Central, no hemos visto nada, no hay que olvidar, señores, que ese señor tenía acceso a información privilegiada y a secretos de alcoba en su condición de esposo del embajador norteamericano.
Entonces esa afirmación debe tener algún sustento atendible, digo yo. Y para finalizar el comentario, ¿podría alguien aclararme esto? Porque yo no lo entiendo. Si el señor Satterwhite, o Satterwhite, no sé cómo se pronuncia, se define como el esposo, entonces James Brewster es la esposa, o simplemente debe definírsele como la pareja, tanto para este como para todos los casos de matrimonios gay. Que alguien me aclare porque yo no entiendo. El experto en asuntos de generación eléctrica, Bernardo Castellanos, una autoridad, ha afirmado algo que nos dejó un poco perplejos. Él dice que la CDEE aceptó la extensión del contrato de compra y venta de energía entre la entidad y la Cogentrix por 15 años más, el cual, según declaraciones de ejecutivos de la propia Cogentrix, ya fue acordado entre ambas instituciones. Esa extensión, según dice Castellano, implica que el Estado debe asumir los riesgos y pérdidas, garantizando la inversión y el retorno de la inversión a los inversionistas privados. Estos inversionistas se limitan a recibir los beneficios de esa inversión. Pero ven acá. Eso implica entonces que la extensión del contrato definido como coge o paga, take or pay, que existe actualmente, donde se estatizan las pérdidas y los riesgos asociados y solo se privatizan las ganancias. O sea, en otras palabras, los huesos para el Estado y la masa para el sector privado. Pero señores, pero puede ser cierta una barbaridad como esa. Yo no, digo, aunque entre barbaridades aquí vivimos, entre barbaridades. Si es verdad lo que anunciaron, entonces tenemos que felicitar al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional de Salud por el anuncio de que han activado un programa para vigilar los medicamentos que se venden en el mercado nacional. Señores, eso es vital, porque ahora están apareciendo muchas empresas fabricando genéricos, empujados por la competencia que hay de importación de genéricos, especialmente de la India. Algunos, por cierto, traídos por conocidos comunicadores, pero eso es otra cosa. Hay que caerle arriba a un chequeo permanente de los medicamentos que se venden aquí. ¿Para qué? Para comprobar si el contenido de esos medicamentos es el mismo que se define en los prospectos. Porque aquí se fabrica mucha porquería en patios que no sirve para absolutamente nada. Y que el primer laboratorio de comprobación de eso lo instalen en Moca, por favor, porque ahí está la mata de los medicamentos falsificados. Aunque el caso más sonado recientemente ha sido patrocinado por 5 venezolanos aquí, que están presos. Ya es por todos lados. Bueno, felicitaciones a doña Margarita por esa jugada inteligente que realizó después de que en junio pasado ella había dicho que las candidaturas de Leonel y Danilo serían un perder-perder para el país. Y entonces se proponía ella como, indirectamente, como la tercera vía adecuada. Y también antes de eso, ella había dicho que había que elegir a una mujer para la primera magistratura porque con las mujeres se reduce la corrupción, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Bueno, noten ustedes que la primera en felicitar efusivamente a Danilo después de su discurso fue ella. Y entonces yo me digo lo siguiente. Señores, si Danilo quisiera darle un golpe de venganza a Leonel contundente, ¿cómo caería la maquiavélica propuesta de que el danilismo respalde a Margarita como candidata a la presidencia de la República? Una mujer que tiene la mayor valoración ahora mismo en el sector político.
¿Usted cree que ella se negaría? Yo no creo, yo creo que ella aceptaría ese apoyo. Yo creo que, digo, aunque ella tenga que pagar el alto precio que deberá pagar por algo así, pero yo creo que aceptaría. Pero como eso es conjetura, dejémoslo ahí. Ok. Señores, nunca falta una en este país. Ustedes recuerdan todas las pérdidas que hubo en las cosechas de banano hace como un par de años a causa de las inundaciones. Y luego este año y a final del pasado a causa de la sequía en el mismo sector agrícola. Bueno, pues ahora resulta que anda rondando por ahí y se tiene miedo de que llegue aquí una enfermedad llamada Fusarium wild tropical, que es un hongo que mata las plantaciones bananeras. Y si eso se mete aquí, eso significaría, señores, acabar con un rubro que está aportando al país 300 millones de dólares anualmente, especialmente las siembras de la línea noroeste. Y junto con los guineos se irían los plátanos, porque es la misma familia, que conste, y entonces vamos a terminar trayendo plátanos de Costa Rica o de donde el hongo no se haya metido, haciendo daño. Vamos a ver si agricultura puede impedir que ese hongo entre, aunque siempre hay el temor de ciertas negligencias, mucho más recordando aquella vez que dejaron meter la mosquita blanca en unos mangos procedentes del Perú. ¿Ustedes se acuerdan? Y lo que nos costó eso. Así que a Dios roguemos, a Dios roguemos. Felicitaciones a la fiscal del distrito y a la policía por la promesa que hicieron de afinar estrategias para perseguir las redes de falsificación de documentos. Señores, que tienen locos especialmente a las embajadas de Estados Unidos, la de España, la de Canadá, la de Francia. Estas embajadas fueron donde ellos y a pedirle que hagan algo definitivo con esta barbaridad. Entonces, fruto de eso fue que salieron esas promesas de que van a iniciar acciones. Tipo de promesa que suelen quedarse en eso, en promesa, porque dígame usted, ¿qué han hecho con la cantidad de actas de nacimiento, de cédulas, de pasaportes, de carnet de todo tipo, falsificados y originales? Y sin embargo, señores, nunca se sabe cuáles son las redes que operan y hacen eso. Nunca se descubre. Al final, el resultado triste es que esa suspicacia va a complicar la vida a todo el que vaya a buscar visa a esas embajadas, porque siempre habrá la duda de si los documentos son ciertos o son falsos, o son ciertamente ciertos pero falsos. ¿Usted me comprende? Felicitaciones a los de origen extranjero que se creen ciudadanos de Estados Unidos, aunque hayan nacido en Estados Unidos o aunque hayan recibido la ciudadanía norteamericana. Porque, señores, con lo que está haciendo Donald Trump y su gente con los congresistas de origen latino, con los congresistas negros o de origen negro o musulmán, aunque nacidos en Estados Unidos, señores, es un precedente para tomar en cuenta con fines de adivinar lo que va a ocurrir en ese país ante la, me parece, inminente reelección de Trump. Cuando a esa gente se les grita que vuelvan a su país, pero se está desconociendo la legalidad que otorga no solo el haberse convertido en ciudadano, sino el haber nacido en esa nación. Hay un fomento del odio racial que yo creí que había muerto con la caída de Hitler y con las reivindicaciones de Martin Luther King. Pero vemos que eso sigue como en la sangre de muchos radicales que votaron y que van a volver a votar nuevamente por un Trump
que no esconde ese odio. Así que, ojo, a los que, porque posean un pasaporte norteamericano, se crean con iguales derechos. Vuelvo en un minuto, no se vaya. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Señores, felicitémonos porque esa visita de Clinton a Punta Cana, supuestamente a vacacionar un poco, a dar una jugadita de golf y regresar en cosa de un par de días. Señores, ese fue el detalle más importante y más útil con que hayamos podido contar para ayudar a contrarrestar la campaña negativa contra el turismo que hay en Estados Unidos. Eso tuvo un valor incalculable. El hecho de que se difundiera no solo su presencia, sino el hecho de que se hospedara en un hotel y no en la villa que le prestan los Rainieri cada vez que viene con su familia, eso aún es más relevante, porque eso genera confianza en los hoteles. Por cierto, en el hotel donde se hospedó Clinton es un hotel boutique de 7 estrellas. Eso no es paja de coco, eso es top notch, como dicen, ¿no? Pero además supe que el hombre vino a supervisar su inversión, supuestamente, porque, digo supuestamente, no tengo confirmación, él es socio de la planta generadora de energía de Punta Cana, junto con el poderoso industrial González Monster, y que también es socio con él de otras plantas en otros países, creo que en Panamá también. ¿Será cierto? No sé. A propósito del tema este de la campaña negativa y los turistas que murieron, yo no sé por qué el señor ministro de Turismo, cuando tuvo a mano los resultados de las autopsias, no pidió una cita con los altos ejecutivos de las cadenas de CNN y Fox, que son las que más nos han atacado. A pesar de todo el dinero que Turismo le ha metido en publicidad a CNN, ¿no? ¿Para qué? Para con esos resultados de esas autopsias, presentarse allí, llevárselo y decirle, miren señores, aquí están las pruebas de que esos turistas murieron por causas
que nada tienen que ver con su estadía en nuestros hoteles, causas naturales. Así que, por favor, agradeceríamos que difundieran estos resultados para que se revierta en parte el daño que nos ha hecho la difusión de esas noticias. Pero no ocurrió como uno esperaba, ¿no? Y si no se habla directamente con los ejecutivos de esos canales, llevándole pruebas, no se consigue absolutamente nada, a pesar de los millones de dólares que nos va a costar la contratación de una empresa de relaciones públicas allá. Esa acción de que el ministro fuera a esos canales hubiese sido más efectiva y más económica también, pero bueno. Señores, cada vez que ocurre un feminicidio, Dios mío, y ocurre casi todos los días, nos despierta esa sensación de impotencia que produce el saber que no hay remedio para algo tan grave, si no es la educación a largo plazo, la educación desde temprana edad. Por más seminarios, por más talleres, por más desfiles, discursos de expertos y fórmulas aéreas, no hay manera de prevenir los feminicidios que siguen incrementándose en el país. Pero hay asesinatos y suicidios que nos dejan como más perplejos que otros. Y yo me refiero a los que ocurren en familias que se suponen de cierto nivel educativo, de cierto nivel moral y religioso, como uno que ocurrió recientemente, donde se decía que era un pastor evangélico que había asesinado a su esposa y que hirió a la cuñada, pero luego se aclaró que el pastor no era él, sino su hermano. Sin embargo, todo el vecindario calificó a este hombre como un hombre educado, moderado, fiel, prudente. Entonces, óigame, sigue la gran pregunta en cuestión de feminicidios. ¿A quién le creo? Si no hay en quién creer, cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo prevenirlo? No hay manera. Terrible, señores, terrible. Y finalmente, señores, felicitaciones al Ministerio Público de Santiago, que le notificó al alcalde Abel Martínez que debe abstenerse de asignarle armas de fuego a los policías municipales, porque eso es ilegal, en vista de que la única institución que tiene atribución para eso es la Policía Nacional. Bueno, digo, si partimos de esa premisa, entonces aquí hay muchos organismos armados que están dentro de la ilegalidad, incluyendo entonces la policía turística, la policía municipal, el ejército privado que tiene el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio Público de Santiago no está errado, pero si se va a aplicar esa ley, que no sea solo a la Policía Municipal de Santiago, que revisen la cantidad de organismos nuevos que se han creado aquí y que funcionan como unidades armadas y se ponen ramos en el quepe y todo eso, algunas muy bien armadas, al servicio particular. Y a propósito de Santiago, señores, óigame, pero qué muchachita menorcita que ha rendido esa. Ya se ha disparado y ha tumbado la carrera de 2 generales y un coronel. Santísimo. Hasta la próxima semana, amigos.